Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hoy tenemos a Óscar Sánchez, que es criminólogo especializado en el ámbito digital, director de operaciones de plataforma en RevScan y experto en la protección de activos digitales y la ejecución de derechos online, incluyendo los asociados a protección de datos, propiedad intelectual o cyberbullying. Con Óscar vamos a hablar de automatizar y propagar el ejercicio de ciertos derechos, que es lo que hacen en RevScan, no solo porque su aprovechamiento sea un buen termómetro de la creciente concienciación social, sino también porque esta idea, las APIs disponibles o el autoservicio en el acceso a los propios datos, o sobre todo aquí, su eliminación, cada vez cuentan más en los procesos de auditado o evaluación de encargados del tratamiento, o prestadores de MarTech, etc., por parte de DPOs que no dan abasto o no dais abasto en la gestión de los buzones genéricos para el ejercicio de derechos. Vamos a por ello. Óscar, gracias por venir. Muchas gracias a ti, Sergio. Gracias por invitarme. Un gusto, un gusto. Oye, a ver, ¿qué problemas tiene la gente cuando formalizan el derecho al olvido? Principalmente las mayores, digamos, problemáticas que se suelen encontrar es relacionado con la complejidad de cómo ejecutar el derecho al olvido. Por ejemplo, cada vez que se pone en contacto con plataformas como pueden ser Meta, Google, etcétera, Sí. se suelen encontrar con un formulario. Un formulario que sí que es verdad que suele estar bien definido, bien detallado. Sin embargo, si tienen que ejecutar ese derecho al olvido a medios de comunicación o a otro tipo de plataformas o de páginas web, suele ser un correo electrónico o incluso pueden ser incluso llamadas telefónicas o un buzón, es decir, un típico formulario, el formulario de contacto que es abierto y ni siquiera tienen claro qué deben detallar o qué deben pedir. Entonces, claro, digamos que no está centralizado. Claro, tiene sentido. Pero tú ves que haya cada vez más conciencia social, desde vuestro punto de vista, que al final estáis ayudando a la gente a simplificarlo y a propagarlo a través de múltiples responsables del tratamiento. ¿Tú ves más conciencia social o más volumen de peticiones? Definitivamente sí, sobre todo en relacionado con derecho al olvido. No solo recibimos más peticiones a la hora de contactar con terceros para ejecutar ese derecho al olvido, sino directamente hacia nosotros, es decir, de propios clientes que ya, digamos, hemos finalizado servicio y desean eliminar sus datos personales de la página web. Esto hace 2, 3, 4 años, el volumen era prácticamente irrisorio. Estamos hablando de como mucho un par de peticiones al año. Sin embargo, ahora tanto de clientes como de peticiones es prácticamente a nivel diario. Qué fuerte, claro. Claro, o sea, la gente entiendo que va viendo el peligro. Tú sabes que tuvimos una entrevista aquí en el canal en inglés con Jeff Jockeys hace unos meses acerca de esto y ha sido la otra entrevista que he tenido en este ámbito. Y de hecho, Jeff también ayuda a la gente a intentar automatizar, sistematizar el ejercicio del derecho al olvido. En su caso, sobre todo bajo la ley de California, este Delete Act que salió en Sí. 2023. Pero la cosa es que en su caso lo llevamos por este terreno más distópico de ataques de phishing apoyados basados en inteligencia artificial, donde todos estos puntos de datos que hay sobre cada ciudadano están disponibles para aprovechar el conocimiento de este ciudadano para después pues fingir ser una persona próxima o lo que sea. Pero nos faltaba alguien en España y alguien que pudiera ejercer esto bajo el marco mucho más maduro del GDPR. Ahí tú, ¿cómo ves que se puede hacer o cómo ayudáis vosotros, por ponerlo directamente ahí, a sincronizar o a simplificar el derecho de supresión? Aquí existen, digamos, desde mi punto de vista, un par de posibles soluciones. Una, digamos, más realista que la otra. La menos realista sería, digamos, que las propias plataformas o medios de comunicación, como ya habíamos comentado, que no están centralizados, digamos que se pongan de acuerdo de alguna manera, ya sea ya sea, digamos, por directrices de la Unión Europea o por propia transparencia de políticas entre ellos, para, digamos, unificar
tanto el detalle o la característica de estos formularios o mails o lo que sea, digamos, más funcional, y de esta forma el ciudadano o la persona de a pie no tenga que tener unos grandes conocimientos muy específicos sobre esta ley. De esta forma simplemente rellenarían un formulario que iría directamente a los responsables y, bueno, procederían con la eliminación. Pero seamos realistas, esto es bastante difícil. Cada, cada plataforma, cada medio de comunicación o cada página web es un poco de su padre o de su madre, digamos. Entonces, lo que sí que veo algo más realista es, digamos, centralizar estas denuncias o esta ejecución de derechos en plataformas, ya sea, bueno, las plataformas privadas como las que tenemos aquí en RepScan, o una plataforma, digamos, pública en nivel de la Agencia Española de Protección de Datos o organismos oficiales, donde, digamos, el usuario o el ciudadano pueda realizar esta petición a esta plataforma y de esta forma la plataforma, con sus medios automatizados, ya que tienen tanto el conocimiento técnico como el conocimiento, digamos, de programación y de automatización, puedan derivar al responsable de los datos correspondiente en cada una de las ocasiones. Pero 100% es automatizable desde mi punto de vista. Qué bien, claro, y aparte que han avanzado también los APIs, ya llevan muchos años con APIs y con, o Total. sea, ya no hay tantas excusas, ¿verdad? Eh, claro, entonces, justo, yo hasta ahora me he asomado a herramientas, llevo un tiempo ya. En su día surgió una en Suiza, que luego se apagó, no me acuerdo el nombre exacto, la aplicación era muy buena, muy fina, muy bien montada, pero luego al final, el problema que tenía, y esto fue 2018 justo, creo, nada más lanzarse, nada más aplicarse el reglamento. Y de aquella, el obstáculo que tenían era que tú otorgabas de la forma más sencilla posible el derecho de representación, digamos, que es donde veo el problema, ¿no? Pero luego ellos se tocaban con el obstáculo y de repente te venía un correo de Vodafone diciendo, oye, tú le has dado permiso a esta empresa para en tu nombre tener acceso a tus datos. Y esto se está simplificando bastante, veo, en Estados Unidos, con las leyes de estados y tal. Aquí está esto de permission slip, que es muy fuerte, funciona muy bien, de la gente de Consumer Reports, la aplicación es muy buena. Está esto de Avantis Privacy, que es donde está nuestro entrevistado de aquella, ¿no? Jeff Jockeys, Delete Me. Pero entiendo que en Europa ahora tenemos este riesgo, que me interesa mucho preguntarte cómo es este equilibrio, porque por un lado tienes que si pides demasiada información, ya las agencias han dejado claro que es un abuso. Tú no puedes pedir a alguien más datos de los que ya tenías para poder demostrar que era quien estaba en el archivo. Pero al mismo tiempo, si no pides suficiente, puede ser una brecha de seguridad. ¿Cómo navegáis ese equilibrio? Realmente en base al principio de minimización de datos. Es decir, nosotros únicamente pedimos, por ejemplo, dos documentos que son esenciales a la hora de ejecutar, digamos, estos derechos, que sería el DNI de la propia persona, la identificación, básicamente para efectos de verificar que realmente es la persona que nos está contratando y que no sea, por ejemplo, un tercero que se esté intentando pasar por ti y que quiere ejecutar un derecho para, digamos, hacerte más daño. Por otro lado, lo que sí que pedimos es una autorización, que las plataformas suelen funcionar con Letters of Authorization, Power of Attorney o lo el que Power sea. of Attorney, que sería, digamos, a terceras plataformas, como puede ser en Estados Unidos o alguna otra. Por lo tanto, con únicamente dos documentos, que son los básicos desde mi punto de vista, ya podemos ejecutar prácticamente un 90% digamos, estas solicitudes. Sí que es verdad que en otras situaciones, como puede ser una suplantación de identidad, las plataformas suelen pedir otro tipo de documentos, como por ejemplo, digamos, son más específicos, que suele ser la fusión de estas dos últimas, es decir, que por un lado les proporciones el Power of Attorney y por otro lado, que sea la propia persona que se haga una selfie a sí misma sujetando el DNI. Entonces, de esta forma, la plataforma puede verificar que realmente es esa persona la que quiere, digamos, eliminar ese contenido. Porque imagínate si no, que una plataforma elimina la cuenta de un tercero que no tiene representación. Se les cae el pelo tanto al que denuncia como a la propia plataforma por no, digamos, poner estos steps de seguridad. Claro, entonces ya entiendo. Aplicáis la minimización porque vosotros ponéis el filtro en cuánto hay que Correcto. pasar a la persona, a la plataforma. Primero vosotros, al ser el fedatario, el intermediario de confianza, que es quien es capaz de saber que estáis representando a una persona física específica, como ese
En cierto modo, bueno, sois ya, en cierto modo no, sois el responsable del tratamiento como el prestador del servicio de intermediación para el ejercicio del derecho y después decidís cuánto es la mínima información necesaria para poder propagar esa solicitud. Correcto. De hecho, si bien tú mismamente lo has comentado, al ser responsables que ponemos los fines y los medios, digamos que podemos pedir esta minimización de datos. Pero por otro lado, sí que es verdad que viene determinada por las propias plataformas a la hora de ejecutar este derecho al olvido. Por ejemplo, si las plataformas eh, incrementaran esta seguridad o, digamos, pusieran otro filtro que costara más o digamos que pidieran un documento adicional, entonces nosotros tendríamos que adaptar esta minimización de los datos a las propias peticiones de las plataformas. Si no, no tendría sentido la ejecución del propio servicio. ¿Y has visto evolución en ese sentido? Es decir, digamos que por un lado está la evolución de la gente que contrata el servicio, más madurez, más conciencia. Pero por otro lado está la evolución técnica justo de esos APIs y de esas... ¿cómo funciona esto? ¿Tú ves evolución porque por fin descubren que al automatizarlo y hacerlo más fácil es menos trabajo para ese buzón de DPO? Es menos trabajo para el buzón y para, bueno, y para básicamente para ellos. Esta integración de las APIs realmente sí que se ha visto, digamos, afectada en un incremento y una facilidad, digamos, para incrementar las APIs, no solo internas a la hora de automatizar los procesos, sino también de vincularlos con los terceros, como por ejemplo con Meta o con alguna otra plataforma como puede ser Google, porque al tener ellos una misma plataforma de gestión, digamos que es posible vincular nuestra plataforma, bueno, la plataforma de gestión interna con la propia plataforma de Meta, facilitando de esta forma la gestión tanto nuestra como suya, porque es decir, únicamente al transferirnos esta información al ciudadano, nosotros podríamos transferirla de manera automática, con, obviamente poniendo los filtros básicos internos, transferirla directamente a la plataforma para que se proceda a la ejecución de este derecho. Si bien es cierto que ahora con la DSA ya veremos a ver cómo aplica también o cómo se ejecuta en la parte práctica lo de los reportadores fiables. Es decir, cómo afectará, pero bueno, esto realmente hasta que no lo veamos en la práctica y seguramente caigan algunas que otras multas, no lo sabremos al 100%. Vale, muy bien. Pues tengo un par de preguntas también de cara a recientes cambios normativos, ¿no? Por un lado, esto del el reglamento de gobernanza de datos. Aquí se contempla por fin la figura del intermediario de confianza en la gestión de datos. Esto probablemente no lo has ni visto, pero te lo disparo a ver qué piensas, ¿eh? Pero ha salido esta idea del intermediario de confianza donde vosotros ya, a ver, en el caso de RepScan, claramente, si le quiero proteger mi reputación, pues queda más delimitado el ámbito de trabajo y de la delegación y del poder otorgado, pero en este caso lo que se contempla en el nuevo reglamento es que haya estos intermediarios de confianza que permitan que mi dato esté guardado por alguien, no ya tanto para eliminarlo, sino ya que te tengo a ti o a vuestra plataforma para pedir que os conectéis a a estos terceros que lo tienen, para que sea más eficiente mi vida en el día a día y tener una sola versión de mí mismo que puedo compartir con los siguientes servicios, de forma tal que sería más bien el derecho de acceso y a base de hacerlo, tener una especie de cartera de datos personales, como nosotros hemos intentado hacer, ya hemos hecho varios experimentos en el pasado, ¿eh? Pero ahora por fin está en la normativa. ¿Lo tenéis en el radar? ¿Os toca de alguna manera o para nada? Principalmente para nada. Desde mi punto de vista, Muy bien. ahora mismo no nos toca para nada. Realmente no necesitamos, digamos, o ningún tipo de intermediario, tener una cartera para llevar a cabo un servicio que al fin y al cabo es un derecho fundamental prácticamente. Claro, es eliminar y es limpiar mi Es reputación y ya está. No hay por qué reciclar el dato. para nada. De hecho, contra menos toquemos los datos, mejor, al fin y al cabo. Es decir, si el ciudadano, al fin y al cabo, se pone en contacto contigo para eliminar el propio dato de Internet, nosotros intentamos mantenerlo lo justo. Al fin y al cabo, bueno, el almacenamiento básico que nos pide el reglamento. Eh, pero en cuanto podemos, nos deshacemos de él directamente. ¿Crees tú o ves tú en tu día a día que sea más fácil ejercitar el derecho al olvido contra plataformas que están a la vista de todos y cada vez más difícil
entrar en el jardín de todos estas empresas que se siguen ganando la vida de forma muy oscura vendiendo datos? ¿Y cómo crees que se le puede meter mano a ese mercado secundario? Completamente de acuerdo de que sí. Es decir, es más sencillo dirigirse a plataformas ya reguladas, como pueden ser Meta, Google, etcétera. Si bien es cierto que depende siempre del tipo de vulneración que se lleve a cabo en ellas, vulneración entendiendo como vulneración una ejecución simple de eliminación de datos o eliminación de una imagen o unas difamaciones, etcétera. Sin embargo, el contactar a plataformas como son uno de los data brokers, eh, en el momento que nosotros hacemos la solicitud y ellos no son responsables, bueno, más que no son responsables, porque evidentemente son responsables, que no se hacen responsables. Es algo que nos encontramos bastante común, que directamente dicen que estos datos han sido conseguidos de forma legítima y se lavan las manos, básicamente. Entonces, en este momento, nosotros lo único que podemos hacer a nivel extrajudicial es escalarlo a servicio, a proveedores de servicios, a los registradores del dominio, entre otros. Sin embargo, para meter mano de, digamos, y que cambie un poco el status quo, sería únicamente por la vía legal, es decir, a base de enforcement de a multas, básicamente como han ido, digamos, aplicando el reglamento el resto de plataformas, que son ahora buenas precisamente porque Europa ha ido detrás de ellas para, digamos, ir mejorando estos formularios o estas políticas. Como ya conocerás, Google al principio tenía un enrevesado de formularios que no eran para nada sencillos y ahora únicamente tienen uno que te piden tres cosas. ¿Tu experiencia con operadoras cómo es comparado con, yo entiendo que quien es muy nativo digital, plataformas digitales que ya han montado estos sistemas para controlar todos tus datos, porque no quieren meter a gente, porque al final no es escalable y son grandes volúmenes de audiencia? Pero ¿cómo lo ves con las operadoras telefónicas y los ISPs? Esto, ¿cómo es la pelea con ellos? Porque tienen muchos datos, no me parece que sean tan flexibles. En la distancia veo más complejo y encima son algunas de las empresas más sancionadas en cada país. ¿Cómo es vuestra relación con las operadoras? La experiencia que tenemos con ellas realmente es buena. A día de hoy, todas las solicitudes que hemos hecho con eliminación de datos personales a operadoras o servicios de suscripción, etcétera, suelen ser de un ratio prácticamente del 100%. Es decir, no, se suelen, digamos, suelen intentar evitar el problema. Porque imagino que es precisamente por esto que has comentado ya, que ha sido sancionada tantas veces, que en base a sanciones las plataformas aprenden. Sin embargo, no he visto ningún problema práctico. Es decir, una vez tú, si es verdad que debes, digamos, seguir las políticas que ellos mismos te especifican, pero es básicamente leer y aplicar y entregar los datos o documentos que piden, que no suelen ser nada del otro mundo realmente. Una última pregunta, entonces. ¿Qué pasa con los menores ahora? Porque los menores necesitan una representación. ¿Cómo gestionáis esto de los menores? Realmente lo de los menores es un problema bastante serio que nos estamos encontrando, no únicamente para la ejecución de un derecho al olvido, que esto sinceramente es algo que, digamos, los adultos pueden tener más conciencia o de sus derechos, pero sí que estamos encontrando problemas de privacidad e intimidad con ellos. Es decir, sí que es verdad que la sociedad, bueno, ya conoces, se ha sexualizado bastante y el alcance o la exposición, más bien dicho, del menor a la tecnología está creando una cantidad de vulneraciones que, que realmente no es normal en comparación a años atrás. Por ejemplo, en casos de sexting o en casos de pornovenganza, Deepfakes. deepfakes, todo esto es considerado pornografía infantil. Es decir, a la hora de que nosotros lo recibimos, también tenemos que ponerlo en contacto con las autoridades, tenemos que hacer una gestión del dato muy superior y a la hora de eliminarlo de cada plataforma, sí que es verdad que normalmente es rápida, pero claro, es que es un tema extremadamente sensible, como también pensar, digamos, el cómo automatizarlo, cómo meter los medios automatizados en esta gestión de los datos. Eh,
Por otro lado, estamos intentando también digamos, automatizar o facilitar, mejor dicho, el acceso a la eliminación de estos vídeos, fotos o vulneraciones de la privacidad, eh, precisamente porque el menor, al no tener esta, no consciencia, sino conocimiento de las herramientas legales, de las plataformas o bueno, de la propia ley, que se puedan dirigir a algún lado y que lo lleven a cabo y, bueno, se elimine por medios de terceros. Sí que es verdad que, por ejemplo, que la Agencia Española de Protección de Datos tiene un canal prioritario. Sin embargo, aquí desconozco cuáles son los medios técnicos o tecnológicos que disponen como para dar servicio a toda España, porque al fin y al cabo hay 8 millones de niños en España. Entonces, ¿hasta qué punto pueden necesitar, digamos, un organismo público una ayuda de un tercero para dar este servicio? Porque es básicamente insostenible, porque las denuncias están creciendo bastante. Claro, y vendrán los padres, dirán, oye, olvida, aquí tengo a este menor, elimínalo de todas Esta partes. es otra. Las autorizaciones las deben dar los padres, las pueden dar los menores mayores de 16 años. Es decir, es todo un enrevesado de límites, porque únicamente estamos viendo límites, para ofrecer la protección a prácticamente el colectivo, desde mi punto de vista, más vulnerable a día de hoy de cara a la tecnología. Porque sí que es verdad que la tercera edad, por, digamos, lo que han vivido, no tienen Están muy tanto conocimiento de la despistados, tecnología. se creen todo por WhatsApp y tal, pero es distinto, claro, no es el mismo Es riesgo. distinto, exacto, porque no tienen la misma exposición. Los menores, a partir de, bueno, he visto niños de 7 y 8 años, y creo que esto cada vez es más normal, con un teléfono móvil, que al fin y al cabo el teléfono móvil te da acceso a absolutamente todo, desde cámara, bueno, foto-vídeo a internet, absolutamente a todo. Claro. Y si pones esto, combinas esto con que se regala de cumpleaños un móvil a menores de 13 años, pues ya tienes la bomba en la mano. Es Claro, cuestión de que reviente, es cuestión de tiempo. claro, muy bien. ¿Algo más, Óscar? ¿Alguna idea más para que quieras comentar o algo que te haya llamado la atención, alguna lectura o algo, lo que sea, cualquier tipo de cosa que te parezca interesante compartir? Bueno, únicamente también relacionado con esto de los menores, quizá hacer un poco énfasis para, digamos, que se encuentre una solución digamos, a proteger a los menores. Sí, ya no a efecto preventivo, porque sí que es verdad que existen una gran cantidad de medidas preventivas, digamos, barreras o filtros, sino a efectos reactivos, porque cuando, digamos, nosotros, bueno, cualquier persona, ya que, por ejemplo, la pornografía infantil lo puede denunciar cualquier persona. Si cualquier persona pone en conocimiento de la policía un caso de pornografía infantil, la policía, propiamente dicho por ellos, no tiene los medios adecuados para llevar a cabo la eliminación de esta información en Internet. Entonces, esa información sigue perjudicando al menor, sigue creando un trauma hasta que se acabe una investigación policial, se lleve a juicio y se pueda eliminar ese contenido. Es que pueden pasar años y se le ha arruinado la vida al niño. Claro, Por otro lado, no solo de la pornografía infantil, sino del ciberbullying, es otro tema creciente y que realmente estamos aprendiendo a gestionarlo día a día. Pues en este caso sí que estamos permitiendo que los niños o cualquier ciudadano pueda reportarnos un caso de ciberbullying de forma anónima, ya que a la hora de tú denunciar ese contenido no es necesario DNI, no hace falta una identificación o no hace falta ningún power of attorney. Al fin y al cabo, puedes denunciar de oficio, por así decirlo, porque son casos tan serios que representan una vulneración tan grave de los derechos del menor que cualquier persona puede hacérselo saber a las plataformas y de esta forma que ellos puedan actuar y lo eliminen por una simple, entre comillas, vulneración de sus políticas. Óscar, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Hasta aquí hemos llegado. Hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn, donde hay un canal específico de Masters of Privacy,
con materiales complementarios y algunos esquemas o chuletas ilustrativas de vez en cuando. Y también puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas. Y todo ello, bienvenido. Gracias y hasta la próxima.